Agente, esto es un mensaje secreto. Iniciando. Muy buenas amigos y amigas de la base secreta. Hoy estamos aquí en este mensaje secreto, esas pequeñas píldoras que ya sabéis que nos gusta hacer, pues para que no se os vaya ese gustito freak durante la semana entre capítulo y capítulo. Y bueno, pues hoy aquí un servidor que os habla, Chucky, va a hacer un mensaje con un invitado especial, bastante especial para nosotros, como es Jesús Rolero. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Encantado de estar aquí en la base secreta, bueno, en el mensaje secreto de la base secreta, más bien, ¿no? Es todo muy secreto, ¿no, Jesús? Hay un halo místico, ¿no?, en torno a esto, sí, secretismo. Bueno, para aquellos que no lo sepan, que lo dudo, Jesús tiene un canal que empezó como Memorias de un Rolero y que ahora ya es directamente rolero, porque es la versión pop, ¿no? Has creado la marca y rolero. Y bueno, que generalmente te mueves en YouTube con tus vídeos y bueno, sí, desde un principio tu objetivo ha sido difundir en la afición el tema del rol, ¿no? Entonces hoy, ya que tenemos a Jesús, el tema es hablar sobre por qué hacemos difusión de los juegos de rol o más en concreto del tema del podcasting, ¿no? ¿Por qué nos ponemos delante de un micro, delante de una cámara? ¿Y por qué no somos simplemente jugadores aficionados que jugamos, que nos dedicamos a lo nuestro y dejamos en paz los oídos de los demás, ¿no? o los ojos, ¿no? En el caso de los youtubers, que por cierto desde aquí digo que hay muchos youtubers que van a ganar mucho en podcasting. Yo por ejemplo, ¿no? Yo igual No, bueno, no, precisamente tú no, pero hay otros que puede ser que salte el antivirus cuando lo ves. Bueno, entonces vamos a tener aquí una charla un poquito informal, esperemos que no se nos vaya de tiempo y bueno, pues hemos preparado una especie de escaleta pues para tener un poco de orden, ¿no?, en lo que vamos diciendo. En primer lugar, pues la pregunta capital de todo esto sería el por qué hacemos difusión del rol, ¿no? O sea, o de la afición en este caso. Pues Jesús, empieza tú, cuéntanos, ¿por qué? Yo la verdad es que el tema del rol por afición, ¿no? Y como todo friki se suele decir, todo rolero tiene un juego que quiere publicar, ¿no? Pues también yo creo que ahora en estos tiempos a la gente le gusta tener un blog, un podcast, un canal en YouTube, ¿no? Este tipo de cosas. Y yo empecé un poco por compartir, ¿no?, mis inquietudes, ¿no? Yo pensaba que tenía algo que decir y me puse a ello. Me creí lo suficientemente importante como para abrir mi blog, ¿no? Y para compartir mis cosas, ¿no? Y ya está, ¿no?, sin mucha más historia. Es decir, que no había ningún tipo de plan maestro, ¿no? De decir, voy a empezar a dominar el mundo a través de mi... Hubiera molado y desde luego quedaría mucho mejor decir que sí, pero lo cierto es que no lo había. No, de hecho, para nada, ¿no? Lo de YouTube vino después y de casualidad. Vale, ¿y qué te impulsa a hacerlo? O sea, ¿cuál es la chispa que dices, vale, voy a hacerlo ya? Pues al principio yo lo que quería era como un espacio, como siempre me tocaba dirigir a mí, mi grupo, mi idea era decir, bueno, voy a compartir mis cosas, las que siempre me preguntan, y entonces se las leen y a lo mejor se animan a dirigir, ¿no? Y empezó así, no muy originalmente. Y después empezó a venir gente, ¿no?, así a leer el blog y todas estas cosas. Uh-huh. Y un poco por el feedback que se generaba, los comentarios, pues iba sacando más artículos porque a la gente le interesaba, ¿no? Y a partir de ahí todo fue bastante natural, ¿no? No había ningún plan maestro. Pero no sé, no hubiera sido mala idea tener a mano un programa como este, ¿no? Que seguro que me habría facilitado algunas cosas, ¿no? Espero. Bueno, ¿y por qué decides el formato YouTube o el formato vídeo? Que es conforme nace, ¿no?, tu canal. Sí, yo cuando empecé era un blog y tenía un blog en WordPress, ¿no?, porque era la plataforma que más me gustaba y que más recomiendo. Y después, en algún momento,
quería mejorar algunas cosillas, quería poner un logo bonito, quería hacer así, bueno, un par de cosas innecesarias, ¿no? Entonces planteé, sin saberlo, ¿no? Un pequeño mecenazgo, y uno de los tíos me dijo, oye, si llegas a tanto dinero, ¿por qué no te compras una cámara y empiezas a hacer vídeos? Y de esto hace bastantes años ya, ¿no? Y entonces, pues ahí vino lo de YouTube, como una sugerencia de alguien, como lo que sería el equivalente a un stretch goal de un mecenazgo actual, pues eso era el canal de YouTube. Y luego al final se desmadró y así vino todo. Claro, ya te metes en el lío de empezar a comprar cables, micros, exacto. Y ya empieza el fetichismo, ¿no? También incluso hay un puntillo ahí de venga, voy a mejorar el equipo y tal. Y luego también me pareció, por lo del formato, me pareció que YouTube era una buena apuesta, porque a mí siempre me sedujo mucho la idea de ir al público nuevo, ¿no? No al público que ya se ha establecido, que también, pero a gente... Yo creo que, creo, ¿no? Que mi canal tiene un enfoque bastante didáctico en ese sentido, ¿no? Y bastante de base, ¿no? No es un canal súper experto en temas, ¿no? Como puede ser, yo que sé, Turbiales, ¿no? Que es más, pues más enciclopédico, ¿no? Y controla mucho. Pues yo nunca fui ese tipo de rolero, ¿no? Y venía un poco por ahí la iniciativa, ¿no? Entonces, por eso el formato de YouTube. Pues si quieres, lo que vamos a hacer es estas preguntas también las voy como contestando yo, así vamos a la par, ¿vale? Ok, venga. ¿Por qué hacemos difusión del rol en la base secreta? Bueno, muchos de vosotros sabéis cómo nace. Para los que estáis un poco verdes en el tema de la base secreta o nos escucháis desde hace poco, la base secreta nace simple y llanamente porque aquí un servidor, desde bien jovencito, empecé a meterme en el mundo de la radio a nivel local, aquí en Valencia, incluso en alguna que otra radio ya bastante potente, pues como colaborador simplemente en temas que no tenían nada que ver en principio con el tema de los juegos. Sí que es verdad que a veces hablaba de cine o de cómics o cosas de estas, pero simplemente hacer radio por hacer radio, y en un momento dado se me da la oportunidad de hacer un programa. O sea, me brindan el poder coger un espacio y decir, haz tu programa, Chucky, y haz lo que tú quieras, ¿no? Entonces, claro, en aquel momento, porque te estoy hablando ya, porque la base secreta como tal nació ya hace 8 años, o sea, hace ya un tiempo, ya miras atrás y dices, ostras, ¿cómo... Ya es desfase de 8 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? Sí. Lo que pasa es que nace realmente de una forma muy tímida en una radio de aquí de Valencia que se llama Mi Radio en aquel entonces, y sin nada que ver con el tema del podcasting. O sea, simplemente yo tenía mi horario, que además era un horario nocturno, yo iba a la radio, contaba mis mierdas y me volvía para casa. Y el que me había escuchado bien y el que no, pues ahí queda, ¿no? Y bueno, la verdad es que pues te enganchas, ¿no? Te enganchas a eso. Y hay un momento dado en el que empieza el tema del podcast a aparecer, ¿no? Es el momento en el que pues se empiezan a grabar los programas como tal. Yo los iba guardando, de todas maneras. En cualquier caso, siempre he ido guardando los programas. Pero en aquel entonces ya se guardaban y ya pues con el iPod y este tipo de dispositivos ya tenía una sección de podcasting que no sabías exactamente de qué te estaban hablando. Vale, claro. Estaba vacía siempre. Y en iTunes veías pues, que había gente que hacía podcasting, entonces los empezabas a escuchar. Y decidí, en un momento dado, simple y llanamente, pues subirlo a la plataforma para que la gente lo empezase a escuchar. ¿Qué ocurre? Que por supuesto vi que había mucha más difusión de lo que yo decía a lo largo de la semana o del mes, cuando yo subía el programa, que en directo, evidentemente, que los que me podían escuchar en aquel entonces pues era una gente muy, muy reducida, que cuando nos escuchaban hablar a lo mejor del Capitán América, pues igual, ¿sabes? Cambiaban de emisora, ¿no? Para escuchar el fútbol, porque tú estabas hablando antes de las nuevas generaciones. A mí me escuchaba gente que llevaba un transistor con antenita. O sea, que era muy, muy minoritario, ¿no? El tema. Pero, oye, al que le gustaba debía cundirle muchísimo, ¿no? Decir, Dios, había un programa de eso tan específico en la radio. Sí, no, había... De hecho, hay anécdotas, ¿no? Hay anécdotas en la radio muy graciosas, ¿no? De gente que incluso ha llegado a aparecer en la radio porque flipaban, ¿no? De que un grupo de chavales estuviese haciendo eso ahí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, así va. Y ya llega un momento en el que yo combino podcasting y radio. O sea, yo iba al estudio, hacía el programa, tenía mi técnico de sonido, yo me preparaba los guiones y tal, y tenía mis colaboradores y se hacía el programa de 1 horita, muy escaso y tal. Y llegó un momento
que a través de la publicidad que generé en la propia radio y tal y cual, porque en aquel entonces el tema eran las cuñas de publicidad, era la forma un poco de financiar tu programa, ¿no? Pues conseguimos algo de pasta y con esa pasta simple y llanamente invertimos, aparte de en camisetas y chorradas de estas, en comprar un equipo digno para poder estar en casa grabando el programa y directamente mandarlo a la radio. O sea, el objetivo inicial no era ni siquiera emitir en internet, era vamos a comprar un equipo para grabarlo en casa y luego se lo mandamos a esa radio o a las radios que lo quieran, ¿no? Como buenos frikis, el objetivo era no salir de casa. Exacto. Y ahí nos pusimos al rollo y empezamos a grabar en casa y simplemente pues grabamos el programa, lo montábamos, lo emitíamos en la radio y así estuvimos también por lo menos 1 año y medio estuvimos con ese formato de grabarlo desde casa. Hasta que al final ya te das cuenta que tus oyentes están en internet, tus oyentes saben de qué estás hablando, del tema de podcasting y estás hablando de algo tan específico que van a ir a ti. O sea, no es escuchar por escuchar, van a ir a ti por lo que estás hablando y por la gente que está contigo en el programa, ¿no? En fin, y el formato ha sido el de audio desde un principio, ha nacido desde audio y nunca lo hemos variado. Sí que hemos hecho alguna chorradita por YouTube, pero en principio nuestro formato ha sido el podcasting. De hecho, también estamos en la asociación de podcast, Asociación Podcast, que lo podéis encontrar en la página web en www.asociacionpodcast.es. Es una asociación de gente que hace podcasting y que te ayuda mucho, sobre todo si vas a empezar a hacer podcast, a cómo hacerlo, dónde emitir, cómo se puede hacer y tal. Y luego también conocimos la Asespod, la www.asespod.org, que es una asociación de escuchantes de podcast. Ojo, no es una asociación de gente que hace podcast. Qué guay. Es una asociación de escuchantes que tienen esa página web donde sueltan ahí las noticias y el resto de cosas, ¿no? que les interesa. O sea, que muy guay. Pues nada, así estamos. El siguiente paso será cómo eran las cosas entonces, ¿no? Cuando empezaste o empezamos y qué dificultades o facilidades teníamos, ¿no? No, cuéntame tú. Así vamos variando, ¿no? Así vas pensando, vale. Bueno, creo que algunas ya las he contestado, ¿no? Pero bueno, que las cosas entonces era que el podcasting pues todavía no estaba claro. O sea, te escuchaban los maqueros, la gente que tenía Mac eran los que te escuchaban primero porque desde un principio los dispositivos de Apple ya contemplaban el que tú pudieses tener podcast y que existían en la red y que se podían subir y que los podías descargar. Y luego ya creo que la primera plataforma en la que yo empecé a subir y donde están la mayoría de programas es en eBooks, que es una página española. Y bueno, pues entre iTunes y eBooks es donde yo empecé a moverme. Luego estaban varias siempre de manera simultánea, sobre todo cuando entra Paco Jaén en el podcast, nos da una serie de plataformas, lo que pasa es que eran todas en inglés en aquel entonces y casi todos los podcasts que se emitían en esas plataformas eran en inglés y era una puñetera locura que yo al final desistí porque hacías un capítulo y tenías que subir a 6 o 7 sitios de los cuales tenías muy pocas descargas porque tu podcast era en castellano, ¿no? Y muchas veces hablábamos de cosas solo de España, ni siquiera a nivel internacional. Y bueno, las dificultades para mí personalmente era un chaval de Bellas Artes, que le gusta dibujar, le gusta pintar y tal, pues enfrentarse a la informática, ¿no? O sea, en sí. O sea, yo he sido una persona que cuando he tocado un teclado igual salta el antivirus, solo por detectarme de que estoy aquí, ¿no? Sí. O sea, yo tengo claro que el peor virus de mi ordenador soy yo. Es así, ¿no? Entonces, para alguien como yo, que es muy nulo de la informática, y yo lo reconozco que lo soy, pues me era complicado. O sea, siempre me he tenido que mover con asesores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa era la mayor dificultad. Luego pasaban cosas, porque claro, durante 8 años, pues ya ves, sí pasan cosas en la red. Pues donde habías alojado a lo mejor los audios se iba a caer, lo iban a cerrar,
o tal, y se podían perder los audios que había subido, luego solo podía subir X audios, no podían tener más de X duración, en fin, una serie de historias que en algún momento decías, hostia, es como si ahora mismo, pues es muy improbable, ¿no? Pero se cayese YouTube y dices, Dios mío, mis vídeos, ¿no? Yo los tengo guardados, ¿eh? O sea, no... Sí, todos teníamos copias y tal. Yo, la verdad, reconozco que he perdido audios, bastantes audios, de hecho, de la primera temporada, sobre todo, de la primera etapa. Pero bueno, para mí esa ha sido... Y luego la facilidad, por otro lado, era pues el emitir desde casa y simplemente, pues, cuando yo tenía un momento, grababa lo que fuese, iba grabando las secciones, incluso... Hay un periodo del podcast donde yo estoy en solitario. Ni siquiera tengo colaboradores. Y ya, aquello fue devastador, ¿no? De escuchar a Chucky 2 horas hablar. Pero bueno, cuéntanos tú, Jesús. Pues para mí entonces todo era bastante, yo qué sé, yo era bastante más ignorante, ¿no? En el sentido de que no tenía ni idea de lo que había por internet, no sabía que había un montón de proyectos más, ¿no? Yo pensaba que era como un súper pionero, ¿no? Decía, Dios, no hay nada de esto. Y luego me puse a buscar, ¿no? En mi ignorancia, pues encontré un montón de gente que ya estaba haciendo cosas. Te digo a ti, por ejemplo, ¿no? Vosotros desde la base, pero mucha gente más, ¿no? Y entonces yo creo que para mí la mayor dificultad fue constituir algo, ¿no? Establecerme, digamos así, ¿no? O tener un público objetivo o desmarcarte un poquito de otros sitios que ya hacían cosas de rol y que probablemente, lo que te decía antes, ¿no? Tenían muchos más conocimientos que yo, ¿no? Y a lo mejor aportaban muchas más cosas. Entonces era como cómo encontrar mi identidad dentro de todo eso, ¿no? De cómo decir qué proyecto era, en este caso, ¿no? Memorias de un rolero. Y qué tenía que aportar, ¿no? Y esa identidad me resultaba difícil porque yo quería hacer un rollo, pues lo que te decía, no muy didáctico, no muy de base y era complicado porque la gente que eran roleros, pues a lo mejor lo veían como muy elemental, ¿no? Y no les parecía interesante y la gente que no eran roleros, pues tampoco tenía mucho interés en el rol porque tampoco lo conocían tanto, ¿no? Entonces, para mí quizá la mayor dificultad fue eso, el llegar a que se me escuchase, ¿no? Que alguien, que al final estas cosas son para eso, ¿no? Para que la gente te escuche, para que la gente te conozca, ¿no? Y compartir cosas, ¿no? Y quizá eso fue lo más difícil para mí. Vale, y... Bueno, pues lo dejamos ahí. Sí, no, ya está. No es muy interesante la vida de rolero. No, hombre... Bueno, y que ahora vamos a entrar un poquito a hablar de cara a la gente que quiera iniciar un proyecto o le apetece pues tirarse a hablar al micro o delante de la cámara. ¿Qué cosas hacen falta para hacer un proyecto audiovisual como uno de estos, ¿no? Y ya de paso, pues recomendar plataformas o tema de redes sociales, a ver cómo se puede mover un poquito. Yo, si quieres, te digo la parte más centrada en YouTube, que es donde me muevo más. Parece bien. Lo más importante, yo creo que es lo único importante, es graba un vídeo, súbelo. Ya está. Todo lo demás no es importante. La creencia suele ser, no, porque tengo que tener una cámara y un equipo de iluminación y entonces mi cámara no graba en 4K, solo en 1080 y tengo que tener como... No. Todo eso son tonterías. O sea, al final es... Si no empiezas a subir vídeos, no estás cumpliendo la ley básica de YouTube, que es sube vídeos, ¿no? En fin, no hay más historia. Diría que también hace falta la perspectiva de que nadie está esperando tus vídeos, ¿no? Que esto es una cosa curiosa, ¿no? Pero el creativo, o al menos yo muchas veces me han hecho estas preguntas, ¿no? Que estamos hablando ahora en el programa. Y muchas veces te dicen, no, porque eso, quiero una cámara buena y una producción brutal. Y dices, tío, pero lo que te falta es la experiencia para respaldar, ¿no? Todo eso. Y eso lo vas a conseguir haciendo vídeos, ¿no? Que es lo que decía antes. Entonces, yo creo que lo que hace falta es esa voluntad de hacer vídeos. No hace falta un gran equipo. No hace falta subir vídeo todos los días. Hace falta tener perspectiva de que nadie espera tus vídeos en el sentido de que no te autoimpongas subir un vídeo cada día ni cada semana, ¿no? Es ir un poco con el flow, digámoslo así, ¿no? Y luego ya... la cosa va tomando forma y te irás, pues eso, ¿no? Encuentras el estilo, ¿no? Sí, yo empecé con una cámara de fotos, ¿no? Que me acuerdo que solo podía grabar 8 minutos y era horrible, ¿no? Porque yo me equivocaba muchísimo, yo no quería, tenía como esa vergüenza de me va a ver, por una parte no tenía público, pero por otra tenía la vergüenza de que me iba a ver todo internet, ¿no? Entonces era una paradoja constante, ¿no? Entonces es que no pasa nada, ahora la mayor parte de la gente tiene móviles y ya los móviles tienen unas cámaras buenísimas, ¿no? Las tablets, los sí, portátiles. cualquier cosa, ¿no? Y ya está, ¿no? Lo importante al final va a ser el contenido.
A ver, ¿no? Al cabo de 5 años, pues si empezaste con un contenido súper caspa, ¿no? Pues si es vídeo, intenta ir mejorando, ¿no? Pero no es necesario al principio, ¿no? O sea, no se va a suscribir muchísima gente, del mismo modo que un guitarrista que tenga una guitarra de 8.000 euros no va a ser bueno por ese hecho, eso es un facilitador, ¿no? Pues lo mismo con la cámara. El equipo y todo eso es un facilitador, pero lo importante es tener la voluntad y recomendación principal, una línea de proyecto, es decir, escribe una lista de vídeos que tengan un sentido y una continuidad. Y trata de ir siempre orientando tu contenido, ¿no? Hacia qué tipo de público quieres llegar, ¿no? Eso es lo que yo diría. Sí, el objetivo de tu vídeo, ¿no? Realmente. Sí, exacto, o de tus vídeos. Sí. Pues bueno, hay gente que puede grabar cosas al azar porque es su historia, ¿no? Su historia es me grabo todos los días sin pensar y tal. Yo sí que diría que estoy bastante de acuerdo con Jesús, pero sí que matizaría una cosa, y es que yo intentaría que tuviese la mejor calidad posible. Y a veces no solo te lo da el propio dispositivo, te lo da pues, la manera de hacer la locución, el limpiar el audio con algún programita de estos muy sencillitos que puedes encontrar, o incluso hay aplicaciones que directamente ya la voz te la modulan. Más que nada porque sí que es cierto, y eso lo dice un escuchante de podcast, que te pones a escuchar podcasts nuevos y aunque haces un sobreesfuerzo incluso por querer escucharlos o ver algún vídeo de YouTube, está tan mal grabado, tan mal captado todo, que ya puede estar todo bien el contenido que quieras, sino que al final acabas pues quitándolo o desechándolo directamente. Hay una línea ahí fina, ¿no? Que no se sabe muy bien dónde está, pero es el límite, ¿no? Es decir, cuánto horror puede uno soportar antes de perder la cordura, ¿no? Exacto. Es así, depende cómo escuches los podcasts. Yo, por ejemplo, muchas veces los escucho. Yo siempre los escucho trabajando porque tengo la suerte de que puedo escuchar mientras trabajo. Y normalmente los escucho con cascos. Los cascos facilitan muchísimo el tema de la escucha de podcasting porque se escucha mucho mejor que si los escuchas por altavoces siempre. Pero cuesta a veces, incluso con los cascos puestos y demás, cuesta mucho aguantar un podcast que está muy mal grabado, ¿no? O si puedes, si no se te da bien meter la música, no controlas de niveles, pues no lo hagas directamente, o sea, pon una entradilla si quieres o no o ponte a grabar directamente la voz y yo prefiero eso muchas veces que a veces esos programas en los que la propia música está por encima de la voz o la voz no se oye bien o hay varias personas y están grabando en una mesa con una grabadora de beta a saber dónde la han sacado, seguramente de la Segunda Guerra Mundial, una cosa así, magnetofono y uno de los que está hablando, que encima está diciendo lo más interesante, está al final de la mesa, pero que parece una mesa de esas de película de terror de que están comiendo cada uno en una punta de... Sí. ¿Vale? Que amanece en un lado de la mesa y en el otro todavía es de noche. ¿Sabes? No, pero lo digo porque a veces da la sensación de que parece que uno tiene que ser como tener un equipo brutal y encima casi ser cineasta, ¿no? Para hacer vídeos de YouTube. Y digo, a ver, YouTube tiene ya el perfil que tiene, ¿no? Y se pueden hacer vídeos muy buenos y muy logrados, igual que se pueden grabar audios muy logrados con micros que no valen tanto dinero. Exacto. La cuestión es un mínimo. Yo creo que esa información está más que accesible. O sea, con un poco de inquietud que tengas de un micro medio decente y tal, tampoco es una cosa muy avanzada. Pero una vez cubierto lo básico, por muy buen equipo que tengas, que es por donde yo iba, si el contenido es flojo se queda, ¿no? Es así. Bueno, en cuanto a las plataformas, podríamos comentar, si quieres comentar tú de vídeo, del tema de vídeo, que lo tienes más claro. YouTube, no hay más plataformas. O sea, puedes subirlo a Vimeo, si quieres, ¿no? Pero yo no lo haría, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Pero para no entrar en tal, mira, al final yo diría YouTube y se acabó. No hay otra plataforma, ni subirlo a tu propia web. No, olvídate, YouTube. Punto, ¿no? Vale. No hay más. Y lo de redes sociales no hay que tenerlas, ¿no? De hecho, yo me pregunto, ¿no? Hasta qué punto son... Las redes sociales yo creo que son una propiedad o sea, como emergente del proyecto. Si el proyecto va bien, en algún momento necesitarás las redes sociales. Pero al principio no. Al principio no son necesarias. No es como decir, bueno, ahora me voy a hacer un Twitter y entonces de repente no me lee ni mi madre, ¿no? Pero da igual, porque como tengo un Twitter, le meto un hashtag ahí que todo el mundo vea y ya mira qué audiencia... No, eso no va así, ¿no? Es cuestión de subirlo poquito a poco, sube vídeos y YouTube y se acabó. Bien etiquetadito todo, listo. De audio yo sí que hoy por hoy recomendaría 3 principalmente. Bueno, hay 4 que pueden estar ahí. A nivel nacional, sobre todo.
Bueno, iTunes, por supuesto, la plataforma aunque da ciertos problemas y tiene algunos peros importantes y a veces no es tan fácil colgar el proyecto tal y como tú lo quieres en iTunes. Pero bueno, hay que entender que todos los dispositivos Apple están muy preparados para el tema del podcasting y de la descarga de contenido. Luego, a nivel nacional, eBooks es muy importante. Lleva muchos años, ha cambiado muchas veces de sistema de negocio. Hubo un tiempo en el que estuvo a punto de desaparecer, que se nos metió el culo para adentro a media España, cuando dijeron que iban a desaparecer y tal. Ahora mismo tienen una forma de trabajar bastante interesante. Tienen publicidad, pero la puedes gestionar y puedes pagar porque no aparezca esa publicidad. O sea, está bastante interesante, ¿no? Luego, nosotros actualmente estamos emitiendo a través de Spreaker, que es una plataforma que es de pago, pero te da bastantes ventajas, como son las emisiones en directo, los chats en directo, las aplicaciones que te puedes bajar en los dispositivos móviles o bueno, las tablets, los teléfonos y tal, que te permiten poder hacer grabaciones casi en cualquier sitio. Y pues también te permite tener una biblioteca virtual, la nube, de audios que tú puedes tirar, pues por ejemplo, por lo que estábamos hablando, que a lo mejor estás con el teléfono en un evento, quieres hacer un directo y puedes hacerlo porque si tienes conexión a internet tienes acceso a las entradillas, a las músicas, a los jingles o como tú te organices tu propio podcast, ¿no? Y puedes hacer ahí en cualquier sitio prácticamente la grabación. Eso está muy bien. Y tiene unos precios bastante asequibles y depende de cómo quieras emitir, cuántas horas quieres emitir, pues sale bastante bien de precio. Y luego hay otro que lo utiliza mucha gente a nivel nacional, que es Mixlr, que es muy parecido a Spreaker en muchos sentidos. También puedes pagar, aunque la mayoría de gente lo utiliza de forma gratuita, porque digamos el formato gratuito está bastante bien. Y para podcasts que no son muy largos o que no vas a emitir más de, no sé, 10 podcasts al mes, una cosa así, puede ser una buena plataforma para empezar. Esas son de audio las que yo recomendaría, hay bastantes más. Y si solo quiero, pregunta sí que se me ocurre, si solo quiero apostar por una, ¿cuál sería? Si es a nivel nacional, si tu podcast es en castellano, yo iría a ebooks directamente. Lo que pasa es que en ebooks tú no puedes generar contenido. Tú ebooks subes contenido y ya está. Spreaker tiene la capacidad de ser a la vez un estudio de grabación, si tú quieres. Simplemente abres la página de ebooks o te pones en su aplicación y tienes una mini mesa de mezclas donde tú con tu micro desde casa y tal puedes grabar, puedes emitir en directo o puedes grabar y subir más tarde. O sea, simplemente grabar, dejarlo en la nube grabado y tú cuando quieras programar y tal. Y también tiene otra cosa buena, Spreaker, que es que te lo redirige a las redes que tú quieras, incluido YouTube, ¿de acuerdo? Porque es una cosa que nosotros no nos habíamos planteado mucho, el tema de estar en YouTube en ningún momento, pero desde que tenemos Spreaker subimos los audios a YouTube y es muy curioso ver la cantidad de reproducciones que tenemos en YouTube. Pese a que cuando subes el audio, lo único que se queda es la pantalla en negro, pone Spreaker, tal, y sale la onda de sonido, pero no hay ningún vídeo, evidentemente, es solo audio. Pero bueno, la gente está en YouTube y entra en la base secreta y pone lista de reproducción. Se pone a escuchar ahí los programas y nos hemos dado cuenta de que nos comentan. Hay un elemento muy importante, ¿no?, para hacer una idea del alcance, y es que, por ejemplo, YouTube, en todos los teléfonos que tienen Android, no sé los de los iPhone, pero desde luego en todos los Android, viene la aplicación, ¿no? Y eso ya es muchísima gente que tiene más acceso a través de Internet, ¿no?, del que puedas imaginar, ¿no? Yo creo que es que, por eso decía lo de YouTube o nada, ¿no? Vimeo es para otro tipo de cosas. Ya te digo, nos ha sorprendido el ver, porque sí que hemos hecho algunos algunos vídeos, generalmente parodias y de coña y tal y cual, nada que tenga que ver con el programa como tal, pero sí, nos ha sorprendido bastante el ver que hay gente que se lo descarga. Bueno, lo descarga, no lo escucha, vamos, se lo pone. Bueno, pues dicho esto, la pregunta, ¿cómo se consigue el público que
que te quiere escuchar o... Pues mira, en caso de YouTube es muy fácil. Vas a otro canal, ¿no? Donde haya muchos suscriptores y le pones, hola, por favor, suscríbete a mi canal, ¿no? Tengo un canal de rol, ¿no? Y así, esa es la forma... Tengo un canal de colarme en los sitios. Exacto, ese es el rollo mira, eso no funciona. No funciona. Un llamamiento desde aquí a los spammers, ¿no? Eso no funciona nunca. Y si te genera tráfico es solo para que te den dislikes, ¿no? O sea, no vale para nada. Yo creo que la única forma en YouTube de conseguir más público es lo de antes. Sube vídeos. Ya está. Ese es el secreto de YouTube. Sube vídeos. Si funciona, al cabo de un año tendrás un público. Si tu rollo no funciona, no tendrás público, ¿no? Y sobre todo, cuidar un poquito el tema del etiquetado, de la descripción del vídeo. Ya para notas sería meterle una miniatura interesante, ¿no? O que siga un poco las líneas pues visuales. A mí eso nunca se me dio muy bien, ¿no? Pero si supieras hacer composiciones de miniaturas chulas y tal, que hay gente que sí que sabe, eso atrae también mucho público y tal. Pero al final es subir vídeos, etiquetarlos bien para que los buscadores te puedan encontrar, ¿no? O sea, obviamente si yo qué sé, hablas de pues Dungeons and Dragons y en el vídeo se llama mi juego de rol favorito, pues es más difícil que te encuentre alguien que busca Dungeons and Dragons, ¿no? O sea, hay que saber un poco moverse en los motores de búsqueda. Y ya está, ¿no? Sí. Bueno, el tema del público es eso. Ahora hablamos de otro tipo de público. Yo la verdad es que, bueno, quería decir algo, pero es que desde nuestro... Paso. No es que pasemos, es que no nos hemos... Pese a lo que pueda parecer, nunca nos hemos obsesionado con el tema del público. Simplemente hemos ido haciendo. Sí que hemos sido muy brasas en redes sociales, pero hemos sido brasas porque somos brasas. Quiero decir, no es por buscar gente. De hecho, creo que somos tan brasas que la gente incluso se tira para atrás diciendo, madre mía, estos tíos qué pesados son, que han colgado la misma historia 3 veces en menos de 2 días. Pero bueno, es que es un poco nuestra manera de hacer y ya está, ¿no? Sí que es verdad que cuando haces un directo en algún sitio, no sé, como hace poco estuvimos en las Ludor Gusum, sí que notas que hay una afluencia más de gente en los siguientes podcasts que aparecen y bueno, pues que parece como que se unen, ¿no? Que no te conoce la gente. Pero es que incluso en eventos aquí en Valencia y tal, te das cuenta de que te conocen los que te conocen. Y bueno, pues cuando apareces en algún evento de estos, de repente, pues ese día o el siguiente día ves que hay mucha gente que le ha dado a seguirte en Twitter, se ha metido en Spreaker, han subido las escuchas, tal. Claro, en fin, sí. Desde luego el público de jornadas y todas esas cosas, ¿no? En el ambiente es genial, ¿no? O sea, si la gente se entera, yo creo que una buena forma es también buscar ayuda en un canal que exista, ¿no? O en un podcast, ¿no? Yo no creo que nadie diga, no puedes, no te puedo hacer un retweet, ¿no? O cosas de estas, ¿no? Para darte un poquito a conocer, pero cuando ya tengas algo de contenido subido, ¿no? Bueno, la siguiente historia sería, ¿mejor solo o acompañado? Es decir, mejor hacer el podcast con tú solo y empezar o no, o hacerlo simplemente tú, o tener colaboradores. Aquí, ¿quieres que empiece yo? ¿Empiezas Venga, tú? dale tú, porque seguro que opinamos diferente. Sí, porque además creo que se nota mucho, ¿no? En tu canal y en el mío. A ver, yo siempre cuento con colaboradores. Yo, el momento en el que... Pero no por nada especial, sino simplemente porque me gusta mucho que en los programas hayan diferentes voces, diferentes opiniones, que entre nosotros nos debatamos el asunto, pero no solo eso, sino que siempre hay gente que de alguna cosa sabe más que tú o está más enterado que tú o que simplemente tiene más tiempo en su vida para poder estudiarse de lo que se va a hablar, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho que el podcast sea colaborativo. Hay gente que se pone delante del micro y puedes estar horas y horas y horas escuchándolo y no cansa por la forma de locutar, porque tiene experiencia o simplemente porque es un tío que lo hace interesante y hace que estés atento. Pero normalmente es más ameno escuchar varias voces en un programa. A no ser que sean pues, muy discordantes o que simplemente haya mala educación en los audios y se chafen los unos a los otros, que también existe, ¿no? Pero si cada uno tiene su espacio, a mí me gusta mucho pues, eso, y creo que da más variedad. Y luego que hay gente, pues que en nuestro caso, pues esto lo estábamos hablando fuera de micro, como que hablamos de varios campos,
aunque todos son frikis, pero hablamos de varios campos, al final yo personalmente no llego a todo, ni de coña, yo llego solo a algunas cosas. Friquismo multidisciplinar, ¿no? Claro, o sea, aunque yo colecciono cómics, no estoy al quite de lo último del cómic, aunque juego a juegos de mesa, no estoy al quite y he probado los últimos juegos de mesa. Sin embargo, como somos un equipo actualmente de 7, aunque somos 3 o 4 los que estamos siempre ahí en vanguardia, pero somos 7 en realidad, pues bueno, el que más y el que menos puede dar una visión más real o más directa de lo que se está hablando, porque es de lo que se ha estudiado esa semana o esos días. Lo que pasa es que también están las experiencias malas de que somos personas humanas. Entonces hay discusiones, hay veces en las que confiabas en que la persona tal preparase la sección y la sección no está preparada, o pensabas que se iba a hablar de un determinado tema de una determinada forma y no se habla de esa forma. Y bueno, pues y a veces también tienes algún colaborador que a lo mejor ya de por sí es polémico dentro de las redes sociales y entonces ya te pasa alguna movida. Esto ha pasado, ¿no? Esto ha pasado. Y luego, pues, por ejemplo, y sin ir más lejos, a mí lo que me pasó es que yo monté este podcast, el programa de radio lo empecé junto con un compañero que es David Cano, que los que nos escucháis desde años A lo conocéis. Y bueno, en un momento dado pues hubo una discusión entre los dos. No fue una discusión de matarnos, ni mucho menos, pero sí mira, dejó el podcast. Y crea una especie de mal rollito entre los oyentes de decir, ay, ¿por qué se han separado? ¿No? Esto es como cuando se separó Martes y 13, ¿no? Pues es un poco así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí y tal? Es un mal rollo que al final es simplemente cosas humanas que luego con el tiempo las cosas se han limado y cada uno ha hecho su camino, ¿no? Pero esas son las malas. Pero en general, me gusta que haya gente en el programa. Pues yo te voy a dar toda la razón, tío. O sea, yo creo que quien nos escuche, y sobre todo basando en mi experiencia, que es la contraria, ¿no? Es montados un podcast con vuestros amigos y con o sea, tener colaboradores, o sea, es lo más razonable que puedo decir, y tío, ojalá te hubiera conocido hace 5 años, ¿sabes? Pero el hecho es que si alguien, por algún motivo, quiere hacer lo que hago yo, que es centralizar todo en su persona, yo he tenido, en realidad, cientos de colaboradores en el sentido de que ha venido muchísima gente por el canal y tal, ¿no? Y hay gente que ha hecho secciones conmigo y tal, pero nunca nadie, digamos, que sea copresentador. La única persona que está detrás es Lolo, que es el webmaster, ¿no? Lolo Marchal y ya está, ¿no? Pero digamos que todo el marrón de grabar vídeos, editarlos, planear los guiones, todo eso lo hago yo y es muy arduo. Es muy satisfactorio también porque tienes el poder absoluto, ¿no? De decir lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer y nunca tienes que discutir de si este enfoque se hace así o asá, ¿no? Es todo a tu gusto y eso. Pero desde mi punto de vista es mucho más duro y ciertamente lo que dices tú, ¿no? O sea, yo me pregunto si es tan interesante, ¿no? A mí también me gusta más escuchar más voces en los programas. Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho delegar. Es el defecto, uno de los defectos que tengo, ¿no? El defecto, ¿no? Que suena muy feo, pero tengo varios, pero ese es uno de ellos, ¿no? De manera que yo recomendaría que se hiciera así, salvo que la persona crea que realmente no es capaz de trabajar en un equipo porque no le satisface el podcast de esa manera, ¿no? O el canal. En YouTube lo de tener varios en un canal no suele funcionar muy bien. No, porque ya es una cuestión de chupar cámara. Claro, es un rollo de tú y tus historias, ¿no? Pero bueno, yo animaría a la gente a intentar montar un equipo, ¿no? Y si pueden, a no capitanear ese equipo, ¿no? Es el escurrir el bulto y estar ahí en la masa, que al final es lo que a uno le queda, ¿no? Pero bueno, se puede hacer de ambas maneras. Todo tiene Hombre, yo tengo que reconocer que muchas veces la base es que te ha seguido por los compañeros, ¿eh? O sea, claro. Sé que suena un poco tal, pero hay momentos en el que, pues, yo personalmente estoy desbordado de trabajo, estás desanimado. Yo en 8 años pues he vivido muchas cosas a nivel personal, ¿no? Y entonces eso también afecta al tema. Y ha sido muchas veces los compañeros los que nos han dicho, pues yo me ocupo de esto, güey, no te preocupes, ¿qué tal? Ahora, por ejemplo, pues tenemos a Rubén, que se encarga de todo el tema de sonido, que antes me encargaba yo. Pues es un alivio brutal el tema de que se haya cogido el toro por los cuernos y él sea el que monta la mesa, el que monta los micros, que vamos a los directos
y se encarga él de sonorizar y tal y cual. También evidentemente le gusta y forma parte incluso de su oficio, pero vamos, que al final estás siendo ayudado por la gente, ¿no? Yo ahora mismo la base la concibo como un equipo, sin lugar a dudas. Yo el día que desaparezca yo, que más bien el día que yo me ponga el anillo único y me vuelva invisible, Rolero desaparecerá, ¿no? En ese sentido. Eso es un riesgo real, ¿no? Que lo que dices tú en 8 años, mira que no te pueden pasar cosas, ¿no? Uh-huh. Y tener un equipo, desde luego, alivia mucho. No sé por qué no lo dices, no, que nadie me haga caso. O sea, montar un equipo, ya te lo digo, tío. Bueno, seguimos. ¿Cómo vemos las cosas ahora? ¿Cómo son ahora? ¿Y qué dificultades o facilidades? Antes estábamos hablando de las cosas que eran fáciles o difíciles. Es alguien de tu equipo que te está llamando. Sí, más o menos. A mí no me sucede. Desde el inicio, esto es Radio Verité, amigos. Bueno, pues las cosas como son ahora, para mí son más fáciles en realidad. Quiero decir, tenemos mucho más posibilidades al alcance. Las redes sociales las tenemos ya más que masticadas. Ahora hay crowdfundings, ahora hay 1000 opciones, Patreon, tal. Hay muchas formas de poder incluso financiarte. Y sin embargo, las dificultades que veo también son un poco esas. Cómo me desmarco yo de ahora el aluvión de gente que con mucha facilidad sube podcasts, hace vídeos, pide dinero en las plataformas. O sea, cómo encontrar tu hueco y poder medio financiarte o seguir un poco en pie, ¿no? De alguna forma. Esas son las dificultades que hoy en día encontramos, la masificación. Rodeando la palabra monetizar todo el tiempo, ¿no? Es evitando... Sí, pero ya no monetizar a nivel, sino simplemente que quieres crecer. Sí, lo entiendo, ¿no? Quieres crecer, necesitas dinero, evidentemente, porque lo que tienes que mejorar es tu equipo, mejorar... O si tiene que ser una plataforma de pago, pues pagarla durante el año. Si te quieres hacer una web, pues que no sea una web chustera hecha por una persona como yo que no sabe de informática, sino por una persona como Lolo que sabe de informática. Eso que te va a hacer un poco de spam, ¿no? Así, coña, le has metido una Claro, cuña. te puede hacer una web por un módico precio, ¿sabes? Ajustadito. Como digo yo, pues eso, ¿sabes? Esa es la historia, porque luego todo lo que son favores por favores acaban muy mal, ¿no? Y entonces es difícil el plantearte pues pedir dinero porque aunque tú estás ayudando a algunos compañeros, porque es el caso de la base secreta, que el equipo de la base secreta por separado ayudamos a varios compañeros y tal, pues no sé, también decir, yo también voy a pedir dinero cuando está todo el mundo pidiendo dinero, ¿no? Te da un poco de tal. Y el tema de las cuñas y tal es una cosa que como que ha pasado ya vender cuñas publicitarias me parece... ha pasado ya como de tuerca, ¿no? O sea, si lo hacemos en la base secreta, porque lo hemos planteado, va a ser como algo rollo vintage, ¿no? Como algo gracioso. O sea, sería gracioso, ¿no? El tema de hacer la cuña, ¿no? Sería casi una coña. Pero bueno, eso un poquito es lo que yo veo. Os voy a contratar una de la Semana Fantástica de Rolero, ¿eh? Eso, aunque no exista, se lo voy a hacer porque me hace gracia no tener la cuña ahí. Hacemos cuñas falsas, pero que promocionan una marca igualmente, ¿no? Es un concepto... Claro, bueno, en la base secreta tengo que decir que aquellos que nos escucháis de tiempo todas las cuñas que se han hecho en la base secreta, menos las que nos han sido impuestas por la entidad que se quería anunciar en aquel entonces, todas han sido puta coña. O sea, que parecían gags del propio programa. Pero bueno, es que eso se explicaba así al anunciante, ¿no? O sea, ten en cuenta que aquí la cuña va a salir Chucky diciendo que se va de birras a no sé dónde y que tal y cosas así, ¿no? Que era lo que hacíamos. Pues hombre, yo ahora lo que tú dices, lo veo en un entorno más competitivo, ¿no? Sobre todo de aquí una parte, ¿no? Diría de los últimos 2 años, identificaría yo, ¿no? Que yo ya no llevo tanto, entonces tú podrás decir si antes era más atrás, ¿no? Cómo eran las cosas. No, pero no había tanto. Más competitivo, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues pero no competitivo sano, de esto de te lo tienes que currar más y tal, ¿no? Sino que es como hay... mi sensación es que el movimiento comunitario se ha ido debilitando, ¿no? Es una pena, pero es así, ¿no? Y creo que el tema del dinero en este caso, ¿no? Es una cosa importante, ¿no? Porque es una dificultad enorme
si tú quieres hacer un proyecto con cierta perspectiva y quieres realmente, ¿no? Profesionalizarlo con equipo y quieres realmente dedicarle horas y tal, es muy difícil compatibilizarlo con una vida normal, ¿no? Eso es así. Entonces, al final, muchos proyectos agonizan porque no pueden dar el salto, ¿no? de llegar a ese desarrollo que querrían, ¿no? Para sus inquietudes, ni tampoco pueden hacerlo como lo están haciendo porque no les da, ¿no? Que es lo que tú dices, pues palmar pasta en la web, palmar pasta en el equipo, palmar pasta en la plataforma, ¿no? Y suma y sigue y ya no quieras cobrar por emitir, que entonces ya nos volvemos locos, ¿no? Entonces yo creo que las dificultades van por esa parte, ¿no? Hay tantas voces que se distinga la tuya, ahora es difícil, pero por exceso, ¿no? No lo veo una cosa mala, pero sí que lo veo como un desafío, ¿no? Que creo que la gente se puede encontrar, el encontrar un hueco. Y en ese sentido yo, como siempre, sugiero el asociacionismo, ¿no? Es decir, el intentar apoyarte en gente que ya está haciendo cosas, dar a conocer tu rollo, pero de buenas, ¿no? O sea, no con spam, sino, pues, no voy a decir hablar con Rollo porque si no van a decir a mí, pero hablar con la base secreta, decirle, pues me invitáis, ¿no? O en un momento dado he hecho este podcast que es especialmente trabajado y me lo compartís, ¿no? Intentar buscar el lado cercano de la gente de la comunidad, ¿no? Es lo que haría yo. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué pueden aportar los medios de difusión del rol a la comunidad rolera o jugona, ¿no? En general. Bueno, contesta tú, va. Empieza tú. Pues yo creo que muchísimas cosas, ¿no? Por una parte, alcance a cosas que no te puedes comprar, pero que a lo mejor te interesan y quieres saber cómo son, criterio, ¿no? Lo que sería la cuestión de confianza, ¿no? De cuando yo hago una reseña de un juego, pues hay gente que se ha fidelizado un poco con mi perspectiva de ver los juegos y entonces a través un poco de, digamos, la mirada del podcast o del canal que siguen, pues saben, ¿no? Según qué juegos les puede interesar o no. Luego el disfrute, ¿no? de hacer comunidad, ¿no? De gente que te dice, oye, yo viendo vuestras partidas pues he vuelto a jugar a rol, ¿no? O me han entrado ganas de, o he ido a unas jornadas, cosas de estas, ¿no? Yo creo que son muy importantes porque le dan voz al aficionado y también porque tienen ese punto de vista más o menos crítico, ¿no? Depende del proyecto y del enfoque que tenga con respecto a lo que se hace, ¿no? Sí, además es una crítica, digamos, del propio aficionado, o sea, que es interesante, porque a veces se puede hablar de cine y hacer una crítica de cine, pero no es lo mismo la crítica de cine el crítico de cine que entiende como tal, de cine en general, que el digamos especializada, ¿no? En el tema friki, ¿no? De alguna manera, en el caso de los juegos, pues es un poco lo mismo. A mí la verdad es que yo creo que aportamos mucho. De hecho, la razón principal por la que sigue en pie la base secreta es simple y llanamente por eso. Porque realmente nos damos cuenta de que hay gente a la que ayudamos o a la que apoyamos. No sé si ayudar o... Algo más importante, la gente a la que hacéis feliz. No, es una cosa muy importante. Bueno, no sé si feliz, pero sí que ayudamos a las editoriales que han empezado hablando de sus productos, ayudamos al aficionado a poder ver o anticipar lo que va a venir y, no sé, darle nuestra visión de las cosas, ¿no? También hay un punto de ver, a mí me pasa cuando escucho podcast de a ver qué dicen estos cabrones de esta cosa, ¿no? No sé, en el tema del cine me pasa mucho, de que acabas de ver la película tal y enseguida estás buscando algún podcast. Tú ya la película ya la has visto y ya tienes tu crítica, pero vas a buscar un podcast confirmar, ¿no? que habla de tal para ver si piensan como tú o a ver qué gilipollas van a decir estos o a ver si se han dado cuenta de esto o de esto otro, ¿no? Tiene un puntillo también de eso. Yo cuando me acabo de leer un juego de rol, pues enseguida me mola ir a ver algún canal donde he visto que lo han reseñado o algún podcast que han hablado de él o lo que sea para ver si opinan como yo o sea, un poco... o darles dislike si no es así, ¿no? Bueno, yo no soy de dislike, yo soy demasiado buenista. Pero he de decir que en mi podcast hay gente que da dislikes. Sí, es inevitable, es una señal positiva. En mi podcast los hay. Yo diría además que también funciona, se me ocurre en el chat de la base secreta, por ejemplo, ¿no? Que yo muchas veces me paso,
y veo que es un punto de encuentro de la comunidad también, ¿no? Sí. Eso es una cosa importante, ¿no? Que los espacios, sobre todo los que tienen directos o los que permiten interacción social, ¿no? YouTube al final es una red social, ¿no? Pues tienen ese punto de me encuentro con la misma gente que viene a las partidas y que ya se conocen y que hablan entre sí y se hace comunidad también a través de ello, ¿no? Y se llega a cosas que de otra manera pues sería complicado. Hombre, en el caso de la base, es que hay veces que el chat ha estado totalmente ajeno a lo que estábamos hablando en el programa. Claro, eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito. Ha sido en plan de, vale, tíos, o sea, es como si habéis entrado a un bar, hay un show de flamenco en el escenario, pero vosotros estáis ahí a tu hora. Sí, en el final del local, ¿no? Pues eso es lo que pasaba, ¿no? Pero bueno, está guay, está guay. Uh-huh. Bueno, pues ya así un poco por acabar, porque queríamos hablar un poquito sobre algunas anécdotas. Bueno, si quieres contar alguna anécdota que te haya pasado o un momento que para ti haya sido reseñable, ¿no? Durante pues me tu contaron carrera de youtuber. Una vez mandé una bolsa de dados, ¿no? Con el logotipo de rolero a una gente que tenía otro podcast y se me ocurrió sortearle en directo a la persona que se acercara corriendo más rápido a la mesa. Y entonces se produjo como un caos en el que una chica acabó rodando por el suelo, impactando casi contra la mesa, ¿no? Y tal. O sea que hay historias así. Y luego tengo pues las historias míticas de encontrarte a alguien por la calle, ¿no? Que me hace mucha gracia, que se te queda mirando como rollo, tú eres el de YouTube. Y sé que es por eso, porque yo no tengo un público tan grande como para el prototipo de persona que me reconoces, la que está en la tienda friki de turno, ¿no? O en las inmediaciones, y de conversaciones, ¿no? Así con gente que te para y te habla, ¿no? Y te cuentan sus movidas de cuando te ven, y a mí eso me mola mucho, ¿no? Que te manden correos. Esas son las cosas que a mí me llenan mogollón, ¿no? Sí, el momento fan, entre comillas, o ya no fan, pero sí yo diría en el que ves el impacto de las cosas que haces, ¿no? O que has hecho. Te asustas, ¿no? Te asustas un poco. A Sí. Nosotros, yo creo que nos es muy grato, ¿no? Siempre lo hemos dicho, cuando hemos ido a unas jornadas, un evento friki, porque de normal por la calle no te reconoce nadie. Claro. Pero cuando vas eso va del podcast, ¿ves? Por eso en la cola del Mercadona no te reconoce nadie. Está la abuela, déjeme pasar que llevo 250 gramos de mortadela. Señora, ¿no se ha dado cuenta de quién soy o qué? Soy Chucky, joder. ¿Qué ves de venir aquí con la muerta? ¿El Chucky? Bueno, el caso es que, pero en los eventos sí que se te acercan y, tío, es que yo soy no sé quién, porque claro, aquí todos tienen nombres, aquí todos somos Bruce Wayne y Batman, ¿no? Soy Aragorn 97. Exacto. Soy Píldora Roja 43. Sí. Muy bien, ¿no? ¿Qué tal? Y está guay, la verdad es que mola mucho y de hecho acabas haciendo colegas. Es decir, es así, ¿no? Sí. Son amigos. Para mí un momento muy, muy guay en el programa fue cuando ya por fin salimos del tema de la radio y nos dimos cuenta de que otras radios, el momento en el que las radios locales de toda España, o sea, de varios puntos de España, te envían un correo para decir, oye, ¿dónde podemos encontrar tu programa que lo queremos emitir? Yo creo que eso fue muy, muy chulo, ¿no? Y luego, pues, en nuestro caso, el gran momento, que esto siempre lo contaré, el gran momento de la base secreta fue cuando vino mi madre al programa. O sea, esto fue... Yo estaba en ese directo. El greatest hit, porque claro, ha sido el programa más descargado después del de HeroQuest 25, que claro, como no podía ser, es el de mi madre, ¿no? Entonces te das cuenta y dices, bueno, la gente... ¿Qué quiere en verdad? ¿No? O sea, ¿qué busca en verdad? Se la suda de canto que le hablemos de juegos de rol. Lo que quieren saber es dónde estudió el Chucky, si le hacías bocadillos de nocilla o de mantequilla o de qué, cuando iba al cole, ¿no? Entonces el salseo friki ha hecho mucha gracia y todavía nos sorprendemos, ¿no? Cuando vemos las descargas, porque esto es un goteo y siguen descargándose el programa y escuchando el programa en el que invité a mi madre por primera vez. Hay que dar esa recomendación. Emitid con vuestra madre, que eso da puntos. Da puntos. Bueno, y ya por último, dar algún consejito a la gente que quiera hacer esto. Lanzarse a ponerse delante de la cámara y tal. Sube vídeos. Ya está. Sube vídeos. Lo mejor que puedas, pero sube vídeos. O sea, al final, sube vídeos. Ya está.
¿no? Ya está, pero... No hay más historia. Yo daría una recomendación que a mí me ha dado problemas, sobre todo en YouTube, que es el tema de las músicas, amigos. El tema de las músicas. Tú sube vídeos, pero procura que lo que suene tenga licencia Creative Commons o cosas así, porque entonces no servirá para nada que subas tu vídeo, porque el señor YouTube saca unas tijeras que tiene. Miguel Ángel YouTube, que es el dueño, sí, tiene unas tijeras de podar y te corta, ¡pas! ¿Sabes? Directamente te chapa el vídeo. En el tema del podcasting está un poco más undercover. El asunto puedes disfrazarlo un poquito más. Y, por ejemplo, si tú emites en ebooks paga una licencia para poder emitir músicas con licencia. O sea que... Pero, ojo, en ebooks. Si te vas a otras, pues tienes que intentar que sea pues Creative Commons, nombrar a los que o directamente hacerte tu música, que es una opción. Quiero decir, o no poner músicas, ni contenido. Porque hay algunos programas también que no pueden hacer cortes de películas ni cosas así porque se les cierra, ¿no?, directamente el vídeo en concreto y se les ponen los warnings esos, sobre todo en YouTube. Claro. Pero bueno, que sí. El tema es subir vídeos. Subir vídeos, claro. Es que yo creo que la propia inercia de subir vídeos te acaba haciendo tener público por pesado o te acaba echando de YouTube porque te rayas, ¿no? Pero y además hoy en día también hay muchos vídeos de cómo hacer. Sí. Hay muchos canales que se dedican a explicarte cómo hacer podcasting, cómo hacer vídeos de YouTube, por lo tanto, investiga un poco, que no te va a costar mucho encontrar gente que te recomiende y te ayude. Pues nada, pues yo creo que lo dejamos ya aquí, ¿no, Jesús? Esto iba a ser bastante más corto, pero... Ya, pues que me invitas a mí a hablar y porque no nos hemos puesto a hablar de vender alfajores de almendra, porque entonces aquello sería una cosa loca, ¿no? Pero... Exacto. Pero acabamos hablando de lo que sea, nos enrollamos, tío, y sale un programa así larguísimo. Bueno, pues amigos y amigas de La Base Secreta, hasta aquí este especial. No podéis dejar de visitar la página web www.rolero.org, el portal de nuestro amigo Jesús, que ahí tienes de todo. Y de su proyecto de crowdfunding de Nexus, que bueno, estás inmerso en él a saco, ¿no? O sea, no hay otra cosa. Queda nada ya para que lo recibáis. Pero eso en otra pildorita. Vale. Sin nada casi. Muy bien. Aquí es un spam encubierto, ¿no? Es como vincular, pero sin, ¿no? Pero sin el cular. Exacto, sin dañar, ¿no? Muy bien, Jesús. Bueno, pues un fuerte abrazo y ya sabes que tienes las puertas de La Base abiertas para cuando quieras. Muchas gracias, un placer. Nos escuchamos dentro de poco en el programa semanal. Y si no, pues son alguna pildorita de estas, de un mensaje secreto. Y un fuerte abrazo. Y gracias por estar ahí. Chao. Síguenos en labasesecreta.net. Twitter, @labasesecreta. Facebook, La Base Secreta. Mail, labasesecreta@gmail.com.